¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado como siempre de estar contigo, Nuria. Igualmente, hoy además vamos a hablar de algo muy interesante. Muy interesante y con una autora y una artista muy importante. Pues sí, yo no sé cómo presentarla, claro, porque hoy tenemos como una especie de 4 en 1. Paloma Hernández, que acaba de publicar Arte, Propaganda y Política, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. Y digo yo que es 4 en 1 porque, claro, también es Paloma Pájaro, Fortunata y Jacinta. ¿Con quién vamos a Sí, hablar hoy? sí. Hoy creo que vamos a hablar con Paloma Hernández, Ujú. que es la que abandonó los pinceles hace 5 años para ofrecer una defensa razonada de España. Entonces, Paloma Pájaro sería la artista, Paloma Hernández la filósofa y Fortunata y Jacinta la youtuber. Y todas la disidente, Sí, ¿verdad? claro, Es una claro. actitud ante el mundo la Sí, disidencia. sí, sí. Hay que prestar atención a lo que está sucediendo en nuestro presente y oponer una crítica razonada, como digo siempre. ¿Qué es el arte, Paloma? Aquí me has pillado porque yo estoy, claro, estoy en la política. Entonces, ¿qué es el arte? Bueno, desde luego yo empezaría descartando lo que no es el Ujú. arte en definitiva. Y el arte no debe servir exclusivamente a la política. El arte, digamos que tiene una categoría diferente a la política. El problema que estamos viendo en las universidades, facultades de Bellas Artes y de Filosofía, de Estética, por ejemplo, en España e Hispanoamérica, es que de unas décadas a esta parte se está administrando la narrativa de que las artes deben estar al servicio de la política. Y ese es un problema. Yo no quiero decir que arte y política no tengan ligazones, efectivamente están vinculadas, pero reducirla a cumplir una función política es muy peligroso y ese es el tema del libro, efectivamente, Claro, pero toda la segunda parte del libro va dedicada al arte. Es al una arte. reflexión muy interesante, ¿no? Sí. Hablas dices que las obras de arte últimamente, observación en la que coincido, necesitan un cartelito, ¿no? Sí. Una narrativa, una explicación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando como para que ocurra esto? Yo creo que va al hilo de lo que os comentaba antes. Bueno, las artes han sufrido un proceso histórico, es normal, se van acomodando a la época y a los acontecimientos sociales, científicos, técnicos, políticos también, religiosos, de todo. De unas décadas a esta parte, digamos que desde las vanguardias en adelante, se empezó a explotar la idea de arte conceptual, que yo trituro en el libro, el rótulo arte conceptual. Son prácticas artísticas que de alguna manera tratan de desprenderse de la parte técnica, y entonces esas obras se empiezan a llenar de ideología, de narrativas, de relato, de filosofía. Es la filosofía espontánea de los artistas. De manera que muchas veces nos choca ir a los museos o a las galerías y ver obras en principio casi vacías en un sentido material corpóreo, son un plátano pegado en una pared con un trocito de precinto, que necesitan ser explicadas. Por eso necesitan un título y necesitan además estar acompañadas de grandes cartelas con textos. Textos que explican al espectador lo que deben pensar de aquello que están viendo. Entonces, ¿qué es lo que contienen esos textos? Que pueden ser escritos por el artista o por el comisario o por el crítico de turno, crítico de arte de turno, etc. Lo que explican son ideas filosóficas. Ahí es donde está el arte como una forma de filosofía. Pues, Sí, sí, yo eso lo he visto incluso en la ópera. La ópera hace falta, vamos, para comprender una puesta en escena moderna hace falta leerlos, sí. si es que llegas a entenderlo, o incluso la proyección algunas veces ante el telón bajado de lo que va a ocurrir, ¿no? Porque si no nadie lo entiende, absolutamente nadie lo entiende. Pero claro, eso es una idea un poco curiosa tú hablas de esto, del artista libre completamente, ¿no? Y además, claro, vivimos en un mundo, esto también me choca mucho, en el que todo el mundo quiere ser artista. Eso antes, bueno, mamá quiero ser artista, había gente que Que todo el quería ser mundo artista. siente mucho. Sí, pero todo el mundo Claro. necesita ser artista. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué subjetivismo desquiciado se ha puesto en marcha para que todo el mundo sienta la necesidad de expresarse y sienta que su expresión es relevante hasta ese punto, ¿no? Yo creo que Nuria ha dado en el clavo. Es el imperio de la subjetividad
ahora mismo. También pensad que estamos, pues, nos hemos adentrado en la era del triunfo de la democracia, en el que, bueno, pues a través de la proliferación de facultades de Bellas Artes, hasta hace pocas décadas había muy poquitas facultades en España de Bellas Artes, por ejemplo, ahora hay muchísimas. Entonces todo el mundo puede acceder a unos contenidos que, como digo, han dejado de ser ya tan exigentes en el plano técnico. Ahora yo me atrevería a decir, cuidado, que no estoy diciendo que en España no haya buenos artistas, pero es verdad que ahora no se les exige a los artistas tener un control extraordinario sobre las técnicas. Cosa que podíamos ver en la tradición española, por ejemplo. Vamos a coger la pintura, o sea, las escuelas de pintura tradicionales en España eran la crème de la crème a nivel mundial, o sea, lo que salía de la escuela, por ejemplo, del barroco en España. Ahora mismo lo importante ya no es tener un control sobre las técnicas, sino tener un control sobre la narrativa, sobre el discurso, lo que dicen, lo que quiere contar el artista. Entonces, a través de esa proliferación de facultades de Bellas Artes, la democratización del hecho artístico y el imperio de la subjetividad, todo el mundo está en disposición de poder expresar, pues, aquello que tiene en su interioridad. Y como no se les exige un control técnico, pues entonces cualquiera vale, podríamos decir. Falta la otra parte, que es cómo ciertas instituciones dedicadas al mundo de la cultura, en España e Hispanoamérica, avalan ese tipo de artistas y ese tipo de discursos. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer la crítica. ¿Por qué estas instituciones están avalando obras de arte que podríamos perfectamente cuestionar si son obras de arte? ¿O acaso son otra cosa? ¿Son propaganda? ¿Son fraude? ¿Son mercado? Esa es la gran pregunta. Hace unos días estaba sentado ahí Albert Boadella, donde tú estás, y yo le contaba una anécdota que te había escuchado a ti, que te pasó en una universidad, creo que es en Italia, que te pusiste a pintar y se empezó a llenar de alumnos, sí, porque olían a óleo, porque ahora las facultades de arte lo que se hace es debatir. Exacto. Ese modelo yo lo viví en Francia. Yo llegué allí a hacer el 5º año de carrera de Bellas Artes, estamos hablando en el año 99. Yo vengo de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, que es una facultad que en aquella época todavía ponía mucha atención, como digo, en la instrucción del alumnado, en el control de las técnicas. Y había poquita teoría, muy poca teoría. Había, pero era poca. Llego a Saint-Étienne y me encuentro con que las aulas se parecen mucho a las nuestras, son aulas enormes, mantienen todavía el rastro de una época anterior, las paredes manchadas de pintura, pero estaban completamente vacías, no había mesas, no había caballetes, no había nadie. Entonces, cuando yo llego allí, me dice la secretaria de esa universidad que ella sabe de dónde vengo y que, por tanto, yo tengo que hacer uso de esos espacios tal y como yo necesite. En el momento de sacar mis óleos, empiezan a llegar los franceses, alumnos franceses de artes plásticas, porque olía a óleo. Está muy bien. Al cabo de un año, yo efectivamente entendí, de un año de estar allí con ellos, compartir esos espacios con ellos, que esa universidad, en general todas las francesas, son canteras de críticos de arte. No son canteras de artistas plásticos en el sentido que entendemos de forma convencional, sino que son canteras de profesores, de críticos, de comisarios de arte. Y ese modelo, inmediatamente, a mi regreso a España, penetró en España. A partir de los años 2000, ese modelo francés es el que empieza a imponerse en las facultades de Bellas Artes de España. Cada vez menos técnica y cada vez más teoría, doctrina, en fin. Vamos a dejarlo ahí. Comisario no está mal, tiene sus referencias. Bueno, para terminar con el capítulo de arte, efectivamente los comisarios son los grandes artistas de hoy en día. Sí. Está clarísimo, son grandes estrellas, son grandes personajes importantes como artistas, ¿no? Pero bueno, para terminar con esto, ¿qué diría Duchamp de todo esto? ¿Que es el padre de todo esto? Bueno, ¿Tú crees que se reiría? Sí, yo creo que... ¿O no se reiría? ¿O diría que se quedaría horrorizado? No, horrorizado yo creo no. Yo creo que él trabaja mucho con la ironía y que efectivamente lo estaría viendo como un espectáculo. El espectáculo de cómo se puede llegar a, pues, en mi opinión, al absurdo en este sentido. A mí me sorprende que los artistas, pues,
en otras épocas intentaban denunciar algo con su arte. Yo también pienso como tú que no es necesario, ni hace mejor la obra la denuncia ni la ideología, evidentemente. Pero ahora, ¿contra qué protestan? ¿Contra qué luchan? Ahí entramos ya en el plano del relato, que es que se da la vuelta como un calcetín. Sí, bueno, la primera crítica en el año 2018 iba dirigida, claro, aquí todavía no había penetrado con el impacto que tenemos ahora mismo en nuestro día a día, ¿no? Lo que llamamos las ideologías woke. En el 2018 empezaban a penetrar, pero todavía no eran tan evidentes. En el subtítulo que has leído, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España e Hispanoamérica, ¿disolventes de qué? Pues yo digo, disolventes de muchas cosas. Disolventes, por ejemplo, de la racionalidad técnica. Por ejemplo, en el caso de las artes, hay pocos pintores que controlen la técnica del pintor. Hay pocos escultores que hagan lo propio con la técnica de... En fin, disolventes de qué? De la racionalidad política. Esa es la crítica de mi libro. Este libro es un libro de política, porque mi diagnóstico lo que va en la línea de denunciar que esas ideologías que han penetrado en las instituciones culturales en España son disolventes de la nación, tanto en España como en Hispanoamérica, porque impulsan el extravío identitario, por ejemplo. Como la institución arte contemporáneo distingue valores de contravalores, pues resulta que ahora la defensa de la patria, que la patria es lo común, la patria no es esa cosa que defienden los fachas, la patria es el territorio y sus riquezas. Es lo primero que le interesa defender a un obrero. Entonces, si tú dejas de defender eso, las narrativas que circulan en estos grupos autodefinidos de izquierdas, artistas, intelectuales, pues es que la patria es esa cosa que hacen los fachas. Sin darse cuenta de que detrás de la patria no está la humanidad, sino que detrás de la patria hay otras patrias. Es decir, si tú dejas de defender tu patria, pues lo que va a ocurrir es que otras potencias que van a ver tu debilidad como sociedad política, pues van a tratar de sacar el máximo partido. Entonces el libro era una alerta a todos esos grupos que se autoperciben de izquierdas en España y en Hispanoamérica y que han dejado de defender lo común. Y lo común es la patria. Por supuesto, también hay una cuestión de sentimiento y de vínculos. Yo trabajo siempre con el rótulo hispanidad, el concepto amplísimo de hispanidad que, para que nos hagamos una idea, no está solamente en estos territorios, es que en Estados Unidos en 2022 había censadas 62 millones de ciudadanos hispanos cuya lengua es el español. Por tanto, mucho cuidado con este componente de la hispanidad que está penetrando con tantísima fuerza en los propios Estados Unidos. Y eso hay que defenderlo, porque la política no es una cuestión de amistad. No, en la política es una lucha entre grupos. Y la hispanidad y la plataforma hispánica en general, pues hay que ponerla en el contexto de la geopolítica. ¿Quiénes son cuáles son las amenazas que ahora mismo la están atacando y cuáles son las posibles alianzas que debe establecer para defenderse? Entonces, parte de ese problema es cómo nuestras autopercibidas izquierdas, a través de los objetos culturales, han dejado de defender lo propio y se están poniendo al servicio de intereses de potencias externas. Sí, el globalismo, hablas anglosajón, ¿no? Sí, hablas de izquierda indefinida, ¿no? Sí. Que es un buen concepto, es un ¿no? Y hallazgo, sí, ese hallazgo me parece que estamos con derecho de solicitar que lo aclares, porque es esa izquierda que deja de defender el Estado, aquello que es nuclear, ¿no? Para defender otras cosas adjetivas e incluso destructivas, ¿no? Totalmente, esa es la idea. Bueno, yo trabajo desde un sistema filosófico que es el de Gustavo Bueno, filósofo español, que ya falleció. Sin embargo, su sistema y su escuela sigue activa y además pues, más beligerante que nunca. Y ya en el año 2003, Gustavo Bueno lo vio perfectamente, habló de unas izquierdas indefinidas y vaticinó que en breve esas izquierdas alcanzarían el poder, pero ya no tendrían como objetivo
como has dicho muy bien, José María, la defensa del Estado, de lo común, de la patria, sino que tendrían, bueno, se llenarían de contenidos que ya no son estrictamente políticos, sino que son contenidos antropológicos, culturales, subculturales, estéticos incluso. Él llegó a definir... Los derechos humanos. Exacto, los toros. Escuchar tal o cual música, ver a tal o cual director de cine, vestir de tal o cual manera. En el año 2010, Gustavo Bueno afinó un poquito más y habló de izquierda subcultural, equiparándola a una especie de subtribu. La izquierda ahora mismo sería una subtribu urbana, igual que podemos hablar pues yo qué sé, de punkis y de siniestros, o de las que estén ahora mismo de moda. Pues habría esos subgrupos que ya no se definen por lo político, sino por lo extrapolítico. Y se llenan de ideología. Esto es lo que estamos viendo ahora mismo con partidos como Podemos. Pero Podemos, Más País, todas las escisiones de Podemos y cada vez más el PSOE. Y luego ves a Rita Maestre vestida de chulapa. Sí. Que a mí es algo que me choca. Eres una dogmática. Soy muy dogmática. Pues es que, claro, los bisabuelos de izquierdas de Rita Maestre, claro, eran anticapitalistas, Exacto. anti-Estados Unidos. Sí. Esa es la base. Sí. Y de repente no. Ellos adoptan todo lo que viene de allí, toda la teoría queer. Todo. Es alucinante. Sí. Pero es que no se les mueve el sombrero, no se les mueve el pañuelo ni el clavel. No, hoy mismo acabo de publicar un tuit porque parece ser que nuestras izquierdas han escrito otro manifiesto. ¿Ah, sí? Porque como ellas son la conciencia de la humanidad y además la conciencia purificada, son predicadores de la moral, son los nuevos administradores de la moral. Entonces, bueno, pues hoy han publicado otro manifiesto, podéis imaginar, para apelar a la unidad de la izquierda en contra de la luciferina derecha. Y es que cuando lees esos manifiestos, son tan naif, son tan infantiles incluso en la redacción, están firmados por intelectuales, escritores y poetas, y dices, por favor, mi sobrino de 6 años escribe con más calidad en todo, en la sintaxis, en todo. Bueno, pues hoy comparaba yo ese manifiesto con el manifiesto que este mismo grupo de intelectuales de izquierdas publicó en el año 2002, que es un manifiesto antiimperialista. Y entonces he puesto, vaya por Dios, las izquierdas que hace 10 años eran antiimperialistas, antisistema, contracultura, antiyanquis y antiglobalización, son justo lo contrario, ahora mismo. Y esa transformación que se puede rastrear, es lo que yo estoy investigando para el próximo libro, porque se puede rastrear objetivamente. ¿Cuándo se ha producido ese vuelco? Cuando estas izquierdas antiglobalización, de los de Seattle de 1999, son globalistas ahora mismo. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que rastrear y yo pienso que los líderes de estos partidos políticos saben perfectamente lo que hacen. Los que no tienen ni idea de lo que están votando son los ciudadanos que votan a esos partidos. Entonces, bueno, hay que, no sé, quizás soy un poco ingenua, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para abrirle los ojos. Estas izquierdas antiimperialistas de antes son globalistas ahora mismo. ¿Qué significado le das tú a este cataclismo que estamos viviendo, que es el desmantelamiento de la nación española? Para mí es una catástrofe a nivel geopolítico de primer orden. Yo creo que la gente no se da cuenta de la tremenda repercusión que puede tener el que España como nación política se desmantele. Y me estoy refiriendo ya no solo a nivel nacional, los problemas que puede generar en nuestro terruño, amado terruño, sino porque comporta el proceso de desmantelamiento de toda la plataforma hispánica, que, como he dicho, no solamente es nuestro pequeño terruño, sino que son todas las naciones hispanoamericanas y todo ese componente realmente potente que hay en Estados Unidos ahora mismo. Entonces yo siempre pongo las consecuencias de este proceso de desmantelamiento de España como nación, lo pongo en el plano de la geopolítica, en el plano de la dialéctica de estados y de imperios. Y cómo hay ciertas potencias a las que les interesa
esa fragmentación, al propio globalismo. Como el globalismo yo lo clasifico como el imperialismo actualizado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es su ortograma, sus planes y programas políticos en un mundo multipolar donde tiene que hacer frente a potencias que le han salido, pues, que no se las esperaba. China, también Rusia, pero India también, toda la plataforma islámica, en fin. A este globalismo o a este imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza, lo que mejor le viene es romper o intentar debilitar a las naciones canónicas. Y parece que España está en la avanzadilla de esa fragmentación. Es como una nación ensayo, porque es muy fácil. Tenemos a Bildu a punto de gobernar ahí. O sea, es que en España sabemos muy bien cómo hacerlo, y en Hispanoamérica tenemos a los indigenismos hispanoamericanos, que son nuestros indigenismos patrios, separatistas, están también metidos en Hispanoamérica y alentados y financiados desde hace décadas por Estados Unidos, que también se puede rastrear. ¿Cómo están metidas allí esas instituciones financiadas por la CIA, por favor, desde los años 30 del siglo XX? Por no hablar del siglo XIX, todo el proceso de las independencias. Entonces hay que, desde luego, José María, mi enemigo número uno en España son los separatistas. A mí me da casi, quiero decir, puedo entender que en España haya monárquicos, que haya republicanos, que haya gente que vote al PSOE, que vote al PP, que vote a Vox. Que no vote. Que no vote. Los trevijanistas, entiendo perfectamente todo. Lo que me resulta incomprensible es que haya tantos cientos de miles, por no hablar de millones, de españoles que sean anti-España. Cuando oyes hablar de nación de naciones, ¿qué es lo que sientes o qué es lo que, cómo Bueno, reaccionas? Pues es retórica, porque es como hablar de dodecaedro de dodecaedros. Quiero decir, son expresiones gramaticalmente posibles y que quedan muy bien en un mitin. A ZP le quedaban fenomenal lo de España como nación de naciones. Pero desde el punto de vista lógico objetivo es imposible. Si nación política solo hay una, que es España. Las otras naciones, que, bueno, yo he oído hablar a los separatistas catalanes diciendo que Cataluña ya era nación política en el siglo XII. Oiga usted, la nación en sentido político solo es posible históricamente a partir de los efectos de la Revolución Francesa. Es un anacronismo que usted hable de nación política en el siglo XII, es una vergüenza. Entonces podremos hablar de naciones étnicas, pero ¿de verdad Cataluña es una nación étnica? Con la cantidad de murcianos, aragoneses, madrileños, pakistaníes, marroquíes que hay en Cataluña. Entonces son construcciones verbales que sirven para hacer demagogia. Eso es, vamos, a mí se me ponen los pelos de punta cuando hablar. La verdad es que la izquierda española ya tiene tradición en abandonar a España o abandonar la idea de la nación española, sí. En este caso en favor ahora de Estados Unidos o lo anglosajón, pero en los años 30 en favor de la URSS, exacto, de la Unión Soviética. Sí, Rafael Alberti, ¿no? Sí. Mismo. O sea, es en negar España y negar nuestra nación. Yo no sé por qué los tienen tanta manía, ¿no? En fin, Paloma, tengo que recomendar tus vídeos de Fortunata y Jacinta en YouTube, y esos repasos que haces a los años previos de la Guerra Civil son estupendos, y el hallazgo de la Fortunata y la Jacinta también es tremendo. Creo que eres, bueno, gran admiradora de Galdós, es tu autor favorito, y yo creo que antes de irte nuestros espectadores tienen que conocer tu cambio vital, que fue a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004 y luego la llegada de Zapatero. Sí. ¿Qué viste ahí? Porque yo creo que esa fractura interna se produjo en muchos. Sí. Yo venía de la Facultad de Bellas Artes. Todos estos ámbitos, culturetas, intelectualoides de España en los años 90 y antes, digamos que estaban posicionadas en esos ambientes socialdemocratizantes, aunque antes no decíamos socialdemocracia, decíamos la izquierda. Sin embargo, yo en aquellos años no votaba al PSOE, yo votaba a los verdes, porque yo pensaba, aquí tenemos leyenda negra a tope, inconsciente, que anda, Alemania tiene un partido de los verdes muy fuerte, pues en España tenemos que tener también uno. ¿Para qué? Para parecernos a Alemania.
Ahí tenemos esa hispanofobia, esa especie de renegar de la propia tradición hispánica Eso y es. española y parecernos a la Europa del Norte. Hay que parecerse a Alemania. Sin embargo, en Bellas Artes todos íbamos con el periódico El País, aquí bien puesto para que se viera el rótulo. Yo leo El País. Y en las casitas siempre teníamos el Babelia y El País para que se viera que nosotros éramos de esa. Sin embargo, llegan los atentados de 2004 y yo me quedo impactada por el tratamiento mediático que se hizo de esa tragedia. Hice muchos experimentos que quizá no es momento ahora de contarlos. Brevemente yo empecé a comprar todos los periódicos, a recortar las noticias y a intentar identificar, sin ver el rótulo del periódico, intentar identificar cuál era la posición que a mí me parecía la más racional. Y en ese proceso descubrí que El País pues, me decepcionó profundamente, hasta el punto de que dejé de votar en ese momento. Dejo de votar y empiezo a leer libros de filosofía y libros de historia para intentar comprender de dónde viene toda esa amargura y todo ese odio de estos partidos que se autoproclaman de izquierdas. Y luego viene el segundo gran momento, que es el golpe al Estado en Cataluña del año 2017. En ese momento es cuando aparco los pinceles, Nuria, no he vuelto a pintar y me dedico, pues, a través del canal de YouTube, a defender a España y a la hispanidad a través de las razones, porque es que las tenemos. ¿Podemos comprar alguna obra tuya, aunque ya no pintes? Sí, ahí están. Paloma Pájaro. En fin, pues Paloma Hernández, Arte, Propaganda y Política, Ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España, y prólogo de Gustavo Bueno Hijo. Sí, exacto. Enhorabuena, Paloma, un placer tenerte por aquí. Tendrás que volver. Muchas gracias, encantada. Muchísimas suerte gracias, con tu Paloma. libro. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido una muy buena entrevista. Muy Gracias, interesante. José María. Gracias a ti, Nuria. Gracias a todos por estar ahí.